con estos ejercicios de física, y si no están apareciendo es porque tienes que esperar. Ahora sí, con este ejercicio, con este otro y con este tal vez, que vamos a ir sufriendo poco a poco en este largo y hermoso video que podemos disfrutar justo ahora. Lo resolveremos más después, pero por el momento estos tres. Entonces, sé bienvenido a este canal de bajo presupuesto de mate, física, química y todo lo que se me ocurra subir, donde resuelvo ejercicios de lo que toca. Y en este caso toca física. Te dejo este bonito consejo aquí, te dejaré otro al final del video y te dejaré un poco más de aventura y un poco más de conocimiento también en medio del video y por el video y todo lo demás del video. Entonces comencemos con el primer ejercicio. El enunciado no es muy largo y no nos dan muchos datos más que estos dos y obviamente lo que necesitamos encontrar, que es el ángulo. Para resolver ejercicios de estática ahora ya no se aplica lo mismo que en cinemática. Ahora tenemos que ser un poquito más analíticos. Por fin. Y entonces, lógicamente, vamos a analizar, pero en base a las fórmulas, trucos, leyes y principios, teoremas y todo lo demás que hay en física. Y pues ahí tenemos las ya conocidas leyes de Newton, pero en estática solo se aplican estas dos, la primera y tercera. La segunda se aplica a dinámica y eso lo veremos más adelante. No en este video, sino en otro video más adelante. La tercera ley de Newton se aplica para dos cuerpos que están haciendo contacto. En el ejercicio no hay dos cuerpos, solamente hay uno y ya veremos eso. Pero esto es para dos cuerpos que hagan contacto. Nos dice que se van a aplicar fuerzas de igual magnitud, pero de sentido contrario, es por eso que aquí hay un signo negativo. Luego tenemos el principio de equilibrio para momentos y también para torques, se aplica casi lo mismo. Nos dice que la sumatoria de momentos que concurren en un objeto de longitud L o alguna longitud siempre va a resultar en 0. Luego hay ley de Lamy, teorema de Barrington, etcétera, ley de Hooke, etcétera. Entonces, con todo esto mencionado, los vamos a ir aplicando a medida que resolvamos los ejercicios. Y sin más, resolvamos de una vez esto. Como podrás ver, el gráfico no es muy bonito y lo voy a mejorar un poquito más. Tal vez no mejoró de gran calidad, pero sí sirve. Luego, los datos. Los datos yo tengo que la longitud de esta barra es de 2 metros. Sé que la distancia entre estas superficies verdecitas, yo les puse así, es de 60 centímetros, que en realidad sería 0.6 metros, pero eso es un tema de conversiones. Pero aún así, deberíamos de trabajarlo en las mismas unidades, siempre lo digo. Bueno, es la primera vez, tal vez. Luego tenemos este ángulo θ que debemos hallar, que obviamente va a estar en grados, no va a estar en grados centesimales o radianes, sino en sexagesimales. Bien, traigo la imagen aquí y vamos a analizarlo. Para resolver esto siempre se debe hacer el trabajo en la imagen. Ahí debemos empezar, ahí debemos analizar. Si no hay imagen es porque el ejercicio ya debe estar muy simple. Pero cuando hay una imagen y así de hermosa, tan simple como parece, es un ejercicio bastante complejo. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar qué fuerzas hay ahí, reconocer todas las fuerzas. Como esta barra tiene una masa, por lo tanto tiene peso y el peso siempre va a ir hacia abajo. El peso se denomina con esta W por si acaso. También tenemos una reacción que hay de esta superficie con esta barra, pero solamente en este lugarcito pequeñito. A esa la vamos a denominar reacción N o reacción normal. Podemos ponerla así o cualquier otra letra, pero la cosa es que esa es una fuerza. Por eso es que yo le pongo una reacción N. Una fuerza N que reacciona a la superficie sobre la barra en ese punto específico. Luego tenemos otra reacción en esa esquinita también con la barra. Ahora, esto es muy importante. Estas reacciones no se dibujan solo porque la esquinita me esté señalando ahí o esto esté por acá, no. Estas reacciones siempre son perpendiculares a la superficie o al objeto. Vaya. Y en este caso, como podrás ver, esta reacción N es perpendicular, o sea 90 grados con esta superficie, y esta otra es 90 grados con el objeto. Por lo general siempre debe ser así. Y un plus, el peso es igual a masa por gravedad. Continuamos. Cuando se trata de barras, palancas o algo que tenga longitud, como digo,
se aplica lo que es el principio de equilibrio, o sea, sumatoria de momentos. Y como hay momentos, eso quiere decir que hay distancias. Distancias de cada fuerza respecto a un punto. Por ejemplo, la distancia que hay entre la reacción R y la reacción N es una distancia X que no conozco. La distancia que hay entre la fuerza del peso o el peso y la reacción N es L medios. O sea, el peso siempre está a la mitad del objeto. Siempre está a la mitad, por eso es L medios. Es decir, la longitud de la barra a la mitad. Y luego, como podrás ver, estoy repitiendo este ángulo aquí abajito porque me va a servir para algo. Cuando nos dan este tipo de gráficas, siempre hay que analizar incluso la trigonometría, la geometría, etc. Como podrás ver, se ha formado un triángulo ahí. Con esta incógnita X, con el ángulo θ, con esta distancia E. Entonces, como podrás ver, una gráfica tan simple se vuelve en algo tan maravilloso como esto. Bien, de ahí obtenemos ese triángulo. Ya lo traje, esta partecita está aquí más grande. Vamos a trabajar seguro más adelante con eso. Ahora, ¿qué es ese DCL? Cuando ya has reconocido tus fuerzas, has reconocido todo lo que hay en tu gráfico, pues aplicas DCL. ¿Y qué es DCL? Una gran incógnita, pero tal vez ya lo conoces. Diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre siempre se hace para los cuerpos, no para superficies, ni para cables, ni poleas, solo para cuerpos que tengan masa. Si la polea tiene masa, entonces en ese caso se aplicas ahí, pero entonces el diagrama de cuerpo libre siempre se aplica para cuerpos. Listo. Entonces vamos a aplicarlo en la barra, y como es una barra, pues no vamos a poner un puntito ya, sino una barra, identificando todas las fuerzas que hay ahí, descomponiendo las fuerzas que se puedan descomponer. Por ejemplo, esta R se puede descomponer en función de este ángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo se repite ahí. ¿Sí? Se repite ahí. ¿Sí o no? Apostamos si quieres. Pero sí se repite ahí. Bien, entonces descomponiendo vamos a tener que esta reacción puede proyectarse en el eje Y y en el eje X. Por eso es que están así con esas letritas. Hallamos las ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Esa RY y esa RNX. Ahí está. RNX es igual al módulo del vector, es decir, en este caso sería R, por una razón trigonométrica que depende del ángulo. Como es RNX, nos vamos a ver, pues RNX, este vectorcito que está aquí, es opuesto al ángulo, y si es opuesto, pues se utiliza seno, porque el seno nos dice el seno es igual cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces por eso se utiliza seno. Y por ende el otro lado es coseno, exactamente lo mismo, solamente que se cambian esas funciones trigonométricas. Ya sabemos eso, aplicamos los trucos ahora sí. La primera ley de Newton nos dice sumatoria de fuerzas igual a 0, pero ahora vamos a sumar solamente en el eje X. Y en el eje X tengo que R en X, ¿sí? Esta R en X es igual a la reacción normal, porque esta la podemos llevar hasta ahí. ¿Sí? Miren, tiene esa dirección, la podemos acomodar y ya no pasa nada. Y hacemos lo mismo para el eje Y. Para el eje Y tendríamos que R en Y es igual al peso, y listo. Vamos un poquito más adelante. Como podrás notar, ya hemos aplicado la primera ley de Newton. Pero en la primera ley de Newton no hemos aplicado lo que son momentos o las distancias. Entonces, por ende, no nos va a servir de mucho. Sí nos va a servir, pero no de mucho. Y para eso, ahora sí aplicamos principio de equilibrio. ¿Para qué punto? Ya, esto es muy importante. Lo puedo aplicar para esta fuerza que es el peso, lo puedo aplicar para esta reacción, para esta. Yo la voy a aplicar para esta porque es la que es más simple. Es una reacción simple. Mira, es un vectorcito completamente que se encuentra en el eje X. O sea, es muy facilito. Ahí es donde voy a aplicar mi momento. Aquí no me conviene ya que este está chuequito. Y aquí no me conviene tampoco porque mira, aquí hay una pequeña distancia entre el peso y R que me va a ser muy difícil calcular. Entonces, debo ver lo mejor para mí. Debo velar por mi salud mental. No. Bueno, sí. Y ojo, otro plus, el momento es igual a una fuerza por distancia o el producto vectorial entre el vector distancia por el vector fuerza o la fuerza que se aplica a una determinada trabajo para realizar una distancia, etcétera, etcétera. Puedes averiguar más en internet. Bien, entonces tenemos que el momento en la reacción R más el momento en el trabajo, mejor dicho, peso, es igual a 0.
errores que comete uno. Por supuesto. Ahí vamos a estos momentos independientemente. El momento en la reacción R va a ser R por X. Mira, el vector fuerza R por la distancia X que hay entre el vector R y ese punto donde estamos aplicando el momento. Y por otro lado, el momento en el peso va a ser igual al peso, pero en Y, porque hay que descomponerlo, tiene que estar en el mismo sentido, mejor dicho, en la misma dirección que el otro vector ya analizado. Por eso estamos descomponiéndolo ahí también, en la misma dirección, con ese mismo ángulo. Entonces va a ser igual al peso en Y por la longitud partida a la mitad. Por la longitud de la barra a la mitad. Sabemos que el peso está a la mitad, por eso. Reemplazamos entonces esto ahí en la ecuación. El momento en la reacción, pues ya lo tenemos. El momento en el peso, pues ya lo tenemos también. Y esa sería nuestra ecuación 1 recién. Ahora, ojo. ¿Recuerdas las anteriores ecuaciones? Yo sé que si R en X era el módulo de R por el Cn, te he explicado esto. Y también esto habíamos obtenido del anterior análisis por leyes de Newton, por la primera. Vamos a aplicar entonces esta y esta, esta y esta, para obtener esta. Como podrás ver, las que están rayaditas con negro no las vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa o no me conviene encontrar esta reacción N. Me estaría metiendo en un camino donde no hay salida. Y tampoco me interesa esta porque mira, N me dice que es igual a Rx, y como si N no me importa, Rx tampoco, y Rx aquí también está, y por lo tanto tampoco me importa. A ver, ¿qué pasó? Voy a utilizar esto entonces. Mira, de acá estoy despejando R. ¿Sí? Va a ser Ry sobre coseno de tita. Y Ry es igual al peso, y es por eso que obtuve esto. Esto lo obtuve para poder reemplazarlo aquí, en lugar de R. Lo reemplazo. Como podrás ver, ya está reemplazado. Y este peso en Y, ¿sí? Peso en Y es igual, como a este caso, igual al mismo vector real, o sea, el vector que lo está componiendo, que sería en este caso el vector fuerza peso, por una razón trigonométrica. En este caso, mira, el vectorcito peso en Y es completamente adyacente al ángulo, está junto al ángulo, y si está junto es coseno de ese ángulo, se multiplica por esa razón. Luego reemplazo también la longitud de la barra, que era 2, y por lo tanto eso se simplifica, porque 2 entre 2 me va a dar 1. Sigo simplificando, puedo factorizar de aquí el peso porque en ambos términos está, incluso ya somos avanzados, podemos mandarlo a dividir, pero lo voy a hacer paso a paso como digo. Y pues así es como me queda ya la ecuación. Este peso se fue a dividirse al 0, 0 dividido entre algo, pues 0, y pues me sigue quedando así. Lo traigo tal cual, simplifico un poquito, y esta es la ecuación número 2, donde podemos ver que ya tenemos a nuestra incógnita, pero aún hay algo que nos está molestando, pero ya lo vamos a eliminar. Lo eliminamos con el triángulo que ya habíamos visto. En este caso yo tengo un cateto, que es el cateto adyacente al ángulo, y tengo que obtener algo que esté en función de la hipotenusa, y la hipotenusa para mí es X. Pues eso es coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ahí está. X es igual a E sobre coseno de tita, lo reemplazo. Y ahora solo queda despejar tita. Sigo despejando tita. Como podrás ver, mandé esto a sumar. Como estaba restando, ahora ya es positivo. Sigo despejando tita. Este exponente cúbico pasa como raíz cúbica. Y este coseno pasa como arco coseno. También puede ir como coseno a la menos 1. De ese valor ya reemplazado. Por eso dije que 60 centímetros es igual a 0.6 metros. Y pues ya, reemplazo todo eso, meto la calculadora y ya, la respuesta, por fin. No me gusta tanto esa respuesta, entonces esta otra, poco redondeada, y ya está. Cierto. Ejercicio 1 resuelto, vamos con el siguiente. El siguiente es así, ya lo hice un poquito mejor, como podrás ver. Estaba más feo la gráfica y ahora está mejor, tal vez no tanto. Bien, aquí pues no hay muchos datos más que la incógnita a encontrar. Pues aquí hay un dato de 30 grados y pues lo demás que puedes ver aquí. Lo vamos a resolver, ya no tanto explicativo como esto, lo vamos a hacer tal vez en un minuto, tal vez. Así que vamos por allá. Bien, traigo la imagen por aquí y como podrás ver en la imagen misma ya hay un dato aquí. El peso de este bloque es 20 newtons, la distancia que hay entre este vector fuerza
y este punto de apoyo o fulcro, otro plus, es de la longitud partido a la mitad, por si acaso. Aquí no nos están dando la longitud de estas barras. Esta L es desconocida, mucho ojo, si no retrocede el video. Lo retrocedería yo, pero como quiero seguir explicando, entonces continúo. Y diagrama de cuerpo libre, siempre diagrama de cuerpo libre vamos a aplicar para estas dos barras. Para esta primera barra tenemos lo que es esta reacción R, y la misma reacción R se va a aplicar a esta otra. Como podrás ver aquí, ya hay dos barras haciendo contacto en un punto. Como están haciendo contacto, esta es la tercera ley de Newton. Nos dice que hay dos fuerzas que se oponen, pero que son de la misma magnitud. Por fin. O del mismo tamaño. Bien, eso es lo primero. Lo otro tenemos que pues podemos descomponer este peso en el eje X, o en otras palabras, en la misma dirección de la barra y en una dirección perpendicular a la barra. Como podrás ver, aquí el peso se está descomponiendo en una dirección completamente colineal a la barra y completamente perpendicular a la barra. Eso porque tú ya bien sabes, pues vamos a aplicar momentos. Pues una barra tiene longitud, vamos a aplicar momentos y pues tienen que estar en la misma dirección las fuerzas que van a concurrir en esos momentos, como ya hemos aplicado en el primer ejercicio. Y lo mismo aquí, vamos a tener esto y por lo tanto esta reacción también la vamos a tener que descomponer aquí, tienen que estar en la misma línea. Y también esto un plus, los momentos siempre son perpendiculares al punto de apoyo o al punto en el que se están aplicando, al fulcro donde se están aplicando, etc. Los vectores fuerza colineales, es decir, que estén en la misma dirección al punto de apoyo, ¿sí?, se cancelan, no se aplican como momentos, se vuelven cero. Y eso lo vamos a ver después porque en alguna parte de nuestras vidas. Bien, con eso entonces, y traigo también las ecuaciones anteriores, pero con eso entonces vamos a hacer el análisis en la barra izquierda primero. Sumatoria de momentos en el punto P, en este punto de apoyo P. Pues ahí lo que tenemos es el momento en la reacción menos el momento en el peso en Y. ¿Sí? ¿Por qué digo menos? Porque es opuesto a esto. Si fueran en la misma dirección, si estuvieran yendo al mismo lugarcito, esta flecha está yendo ahí, este también estaría yendo ahí, entonces en ese caso serían suma, se estarían sumando, pero no, están restando. Bien, entonces encuentro también de la misma manera, independientemente, el momento en R, o en esta reacción R, va a ser esa reacción R por la distancia que hay entre esa reacción R y el punto de apoyo, y eso es L medios. El mismo ejercicio me lo da, L medios. Y en el peso en Y va a ser peso en Y por L. ¿Por qué? Porque se encuentra en el extremo, mira, está hacia el otro lado, entonces la longitud de la barra es L. La distancia que hay entre este peso y este punto de apoyo es L, entonces lógicamente L. Reemplazamos como ya habíamos hecho. Yo quería hacerlo en un minuto, pero al parecer tengo que explicarlo también. Y si te das cuenta, aquí las longitudes se simplifican como lo había pasado con el peso. Y al final nos queda esto, que R medios es igual al peso en Y. Y seguimos trabajando, porque el peso en Y, si te das cuenta, es igual al peso por el seno de tita. No coseno en este caso, porque ahora ya es opuesto. No está junto al ángulo, sino está al otro lado, opuesto, por ese seno. Bien, entonces seguimos simplificando porque conocemos este peso, sabemos que vale 20 newtons. Seguimos simplificando porque sabemos que este ángulo nos dan, dice que debemos tomarlo como 30. Ya, pues reemplazado, simplificamos, metemos en la calculadora, despejamos, decimos entonces que esa reacción había valido 20 newtons, pero no es la solución al ejercicio, solamente es una ayudadita. La otra barra por otro lado nos va a servir para hallar ya de una vez la solución, pero también traigo ese dato de la ayudadita que ya habíamos encontrado. ¡Sí! Momentos en la otra barra respecto al punto E. Ahí, como podrás ver, tengo una fuerza F que está yendo hacia abajo, y hacia abajo también está yendo esta reacción R en Y, y por lo tanto aquí, como están yendo en el mismo sentido, se suman. Por eso es que hay que analizar eso también, los sentidos de los vectores.
Bien, entonces igual lo mismo, independientemente, el momento en la fuerza F va a ser fuerza F por L medios, porque está a esa misma distancia del punto de apoyo o al punto donde estamos aplicando el momento. Y lo mismo para M en Y porque se encuentra en el otro extremo, entonces igual está a la mitad. Hacemos lo mismo y como podrás ver, L medios, chao. Y solamente nos quedaría, bueno, otra vez solamente nos quedaría esta suma. Este R en Y sabemos que va a ser R por el seno de θ. Sabemos eso ya, en memoria es opuesto, ya sabemos. Y despejamos entonces F porque eso es lo que nos interesa. Como está sumando, pasa a restar. Reemplazo valores, este R vale 20, este θ vale 30 y ahí está. Hemos hallado la solución, pero algo está pasando aquí porque esto no está en el cuadrito negro. Esto se va a poner feo. Pues recordemos esas hermosas palabras del enunciado. Ahí está el enunciado. Calcular el módulo de la fuerza F para que el sistema se mantenga en equilibrio, las barras módulo. Y creo que hay que recordar que es el módulo. El módulo son estas barritas. Y eso es igual a la raíz cuadrada de ese mismo valor elevado al cuadrado. O sea, que si nosotros tenemos un número negativo, lo primero que tenemos que hacer para hallar el módulo es elevarlo al cuadrado y luego sacar la raíz. En otras palabras, esto solamente lo vuelve positivo. Y es por eso que nuestro resultado es 10 newtons y no menos 10 newtons. Esto está bien, pero aquí nos están pidiendo un módulo. Entonces es por eso que esto está mejor. Segundo ejercicio resuelto y vamos por el tercero. El tercero es donde vamos a aplicar ley de Hooke, porque hay un resorte. Tú ves resorte en tu ejercicio a partir de aquí, ley de Hooke. ¡Qué agradable sujeto! No es una ley muy complicada, pero vamos a aprender. Las esferas son idénticas, son de 12 kilogramos de masa, esto no es peso, es masa. Se mantienen en la posición mostrada. Hallar la deformación que experimenta el resorte. Cuando nos dicen hallar deformación, nos están diciendo cuánto se habrá encogido el resorte o cuánto se habrá estirado el resorte, etcétera, 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 como se diga en esas cositas. O sea, una distancia. Bien, es una distancia. Ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la fuerza de un resorte es igual a, obviamente, un sentido de compresión o descompresión, y es por eso que se usa el signo negativo, de una constante de elasticidad, una constante del resorte K, ahí está K, que por si acaso está Newton sobre metros, por su deformación, o por una distancia de elongación o compresión, etc. Pero es así. Bien, entonces, lo mismo, reconocemos las fuerzas. Aquí, como podrás ver, tenemos tres esferas que son de la misma masa y por lo tanto van a tener el mismo peso. Y el peso siempre va hacia abajo, como podrás ver. Vamos a tener dos reacciones. Las reacciones son perpendiculares. Vamos a tener contactos. Tercera ley de Newton. Una fuerza que va a venir a este lado es la misma que va a venir al otro lado, y lo mismo aquí y lo mismo allá. Y ojo, estos angulitos que podrás ver aquí para descomponer estos porque están chuequitos son los mismos. ¿Por qué? Porque de este punto a su extremo esto tiene un radio, esta esfera tiene un radio, esta también tiene un radio y esta también tiene un radio y esta también. Pero como son igualitas, pues esta distancia de este punto a este punto y esta otra distancia de este punto a este punto son lo mismo. Y si son lo mismo, este es un triángulo isósceles. Y si es isósceles, estos ángulos que son adyacentes a esos lados son iguales. Entonces, pues, aparte de física, estamos aprendiendo geometría, o es que estamos aplicando lo que ya sabíamos. Oye, tranquilo, viejo. Bien, diagrama de cuerpo libre para la primera es esto. Diagrama de cuerpo libre para la segunda es esto. ¿Lo analizas? Claro que sí, pues es lo mismo, solamente acomodadito. Diagrama de cuerpo libre para la tercera, tengo esta. Como podrás ver, había dos fuerzas aquí, esos angulitos que ya habíamos visto y todo eso. ¿Podemos analizarlo? Claro que sí, pero vamos a la solución. Porque ya sabemos, esto ya dominamos. Mira, 2 ejercicios ya lo hicimos, esto con esto ya estamos felices. La forma en la que se aplica la tercera. La tercera ley de Newton se aplica de esta forma. Nos dice que la fuerza F1 va a ser igual a F2. Ahí está, F1 igual a F2. Y la fuerza F3 igual a F4. F3 igual a F4. Nada más.
En la gráfica se aplica como ya hemos visto y en el análisis de ecuaciones como estás viendo ahora. Eso es todo. Ahora vamos a aplicar la primera ley de Newton para este primer diagrama de cuerpo libre. Para la sumatoria de las fuerzas en el eje X para este primer diagrama de cuerpo libre para la primera esfera va a ser esta la ecuación. R1 igual a F4 en X. Simplificamos, F4 va a ser F4 en X va a ser F4 por el coseno de θ y listo. Fy en 1 va a ser esto igual. F4 en Y igual al peso. F4 en Y igual al peso y F4 en Y va a ser F4 por el seno de θ y bueno, así está. Así se van formando nuestras ecuaciones. Ahora en esta otra vamos a obtener algo parecido, pero con F2. Con F2 y con R2, claro. Ahí está, como podrás ver. Tan simple como repetir y repetir. Vamos por la tercera. La tercera sí es muy interesante. Como podrás ver, ya traje las ecuaciones anteriores ahí y la gráfica del diagrama de cuerpo libre de la tercera esfera. Y también estas otras. Bien, entonces sumatoria de fuerzas en el eje X para 3 tenemos que F1 de X o F3 de X es igual a F1 de X. Pero ¿por qué estoy igualando, me dirás? Cuando los vectores así se oponen y no están yendo en el mismo sentido, tú tienes la llave para poner un igual ahí. Y no estar haciendo F3 de X menos F1 de X igual a 0 y luego el despeje. No, mejor ahorrate tiempo y puedes hacer esto. Es lo que hago yo. Y ahí está el secreto, ahí está el truco. Bien, bueno, haciendo eso, ya hemos aclarado eso, vamos a seguir simplificando. F1 de X va a ser F1 por el coseno de θ y F3 de X va a ser F3 por el coseno de θ. Y como podrás ver, chao cosenos, y F1 había sido igual a F3. Y por lo tanto, si F1 es igual a F3, F2 es igual a todo lo demás. Todos son iguales. Y pues eso es bueno, se van a seguir simplificando a medida que vaya resolviendo más. Ahora en el eje Y tenemos esto, que la fuerza Fr es igual al peso más F1 en Y más F3 en Y, porque estos dos se pueden descomponer ahí también. Aquí es donde más se ha aplicado, más se ha trabajado. En los otros casi no, pero aquí es donde más se ha aplicado. Pero nosotros sabemos que este F1 en Y es igual a F3 en Y, entonces podríamos sumarlos, pero vamos a hacer un poquito paso a paso. F1 en Y, F1 por el seno de θ, F3 en Y, F3 por el seno de θ, el peso es igual a masa por gravedad y la fuerza de reacción en el resorte es K por X. No le pongo el signo negativo porque esto me está indicando que está yendo en el lado positivo. Nada, mentira. Ese signo negativo solamente indica que el resorte siempre se opone al movimiento o siempre tira de algo, no te empuja, a menos que sea una descompresión, pero por lo general siempre tira. Es por eso que se ponía ese signo negativo así en la ecuación, pero normalmente no se pone. Bien, ahora ya estamos por resolver, seguimos simplificando. Sabemos que ese F1 es igual a F2, F3 también sería igual a F2 y por eso he reemplazado eso ahí. Podemos sumarlo y tener 2 veces F2 por el seno de θ porque son términos semejantes. Podemos reemplazar esto, F2 por el seno de θ, mira, F2 por el seno de θ es igual al peso, entonces reemplazo igual a peso, porque todos pesan lo mismo. Puedo sumar esto, si te das cuenta, el peso es masa por gravedad, pero puedo sumar esto, ya son términos semejantes y tendría 3 veces masa por gravedad. Finalmente podría despejar esta K, ir a dividir, reemplazar mis datos y finalmente hallar la solución, que esa deformación vale 0,098 metros o un aproximado de 10 centímetros. Por fin, paz interior. Ya hemos terminado con este hermoso y largo video, pero muy educativo. Ahí está el consejo, léelo bien, analízalo bien y disfrútalo bien. Nos veremos más adelante con dinámica, porque a partir de ahora las cosas se pondrán muy rudas, muy intensas, ejercicios que no habíamos visto pero necesitamos aprender. Muy bien, haz lo que tengas que hacer y nos vemos en el siguiente video. Como un huracán. Todos brindando y ojo.